Los años 2000 llegaron con una avalancha de promesas tecnológicas. Televisores planos en las vitrinas de Liverpool, celulares con antenitas que presumían tener internet y gadgets futuristas que, según la publicidad, iban a cambiarnos la vida para siempre. ¿Te acuerdas? Era la época en que ir a Plaza Satélite, Perisur o cualquier centro comercial significaba ver demostraciones de aparatos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Pero no todo lo que brillaba era oro. Muchos de esos inventos, que juraban revolucionar nuestro día a día, terminaron siendo grandes fracasos. Productos que no pasaron de ser una moda pasajera, que dejaron a los consumidores decepcionados y que, en algunos casos, jamás lograron adaptarse a lo que realmente necesitaba la gente en México. En este video vamos a recordar 12 productos de los 2000 que fracasaron horriblemente, pero que, aunque no sobrevivieron, nos dejaron anécdotas, aprendizajes y sobre todo mucha nostalgia. Quédate hasta el final, porque seguro reconocerás más de uno y quizá hasta tengas una historia que contar en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal, dale like a este video y comparte cuál de estos productos recuerdas haber visto o incluso comprado. Tu experiencia hará que esta comunidad crezca y que más personas se unan a revivir esta parte de nuestra historia reciente. A principios de los 2000, uno de los inventos que más ruido causó en todo el mundo fue el Segway PT, ese vehículo de 2 ruedas que prometía revolucionar la movilidad urbana. Cuando apareció por primera vez en noticieros y revistas de tecnología, parecía un invento del futuro, funcionaba con equilibrio automático, respondía a la inclinación del cuerpo y no necesitaba gasolina. Sonaba perfecto. En México, el Segway llegó rodeado de un halo de exclusividad. No lo veías en cada esquina, sino en lugares muy específicos, recorridos turísticos en zonas como Paseo de la Reforma, tours en Cancún o incluso en algunos centros comerciales de lujo. Pero más allá de esas demostraciones llamativas, era evidente que este aparato nunca encajó del todo con la realidad de nuestras ciudades. El primer problema era su precio exorbitante. Mientras en Estados Unidos costaba alrededor de $5,000, en México podía superar fácilmente los 100,000 pesos, una cifra inalcanzable para la mayoría. En un país donde la bicicleta o el transporte público eran la opción cotidiana, el Segway se veía más como un capricho que como una solución real. Además, la infraestructura de nuestras ciudades tampoco ayudaba. Calles llenas de baches, banquetas estrechas, topes, rampas inexistentes y tráfico caótico hacían casi imposible usarlo de manera práctica. Imagina intentar manejar un Segway en el centro histórico entre los puestos ambulantes, el empedrado y la multitud, misión imposible. Aunque algunas empresas de seguridad privada y corporativos lo adquirieron como símbolo de modernidad, el Segway nunca se volvió popular. Al contrario, pronto se convirtió en un símbolo de ridiculez tecnológica, caro, poco funcional y fuera de lugar en un entorno como el mexicano. Lo más irónico es que mientras prometía ser el sustituto de la bicicleta o incluso del auto, en realidad terminó siendo un juguete caro para turistas extranjeros. El fracaso del Segway nos deja una lección clara: no basta con tener una idea futurista. En un país como México, donde las necesidades de transporte son tan específicas y complejas, un invento que no toma en cuenta la realidad urbana y económica está condenado a quedarse como curiosidad pasajera. En 2005, cuando los celulares apenas empezaban a integrar funciones más allá de llamadas y mensajes, apareció uno de los lanzamientos más esperados de la década, el Motorola Razr E1, el primer teléfono con iTunes integrado. La promesa era tan atractiva como ambiciosa: tener la música del iPod en la palma de la mano, combinada con un teléfono móvil. Para muchos, era como tener lo mejor de dos mundos. En México, el anuncio fue recibido con bombo y platillo. Las compañías telefónicas y las tiendas departamentales lo presentaban como el gadget del momento. Imagínate, ya no tendrías que cargar tu celular y tu reproductor de música por separado, ahora podías tener ambos en un solo dispositivo. En una época en que todos soñaban con llenar su iPod de canciones, el rock parecía un paso lógico hacia el futuro. Pero la realidad fue muy distinta. El celular traía consigo una limitación absurda: aunque tuviera memoria suficiente, solo permitía almacenar 100 canciones. Sí, 100.
En un tiempo en el que muchos ya tenían bibliotecas de miles de pistas descargadas de LimeWire o de CDs quemados en la computadora, esa restricción parecía una burla. El segundo gran problema era la lentitud. Pasar canciones al Rock E1 era un suplicio, tardaba muchísimo más que en un iPod y además requería cables adicionales. Sumado a su diseño, que no destacaba frente a otros celulares de la época, la decepción fue inmediata. En México, muchos jóvenes que se habían emocionado con la idea de tener su música favorita siempre disponible se toparon con la cruda realidad de un teléfono que no cumplía sus promesas. No tardó en convertirse en objeto de burla, ya llenaste tus 100 canciones, era un comentario común entre quienes sabían del tema. Apple, que en ese momento comenzaba a construir su reputación como la marca del futuro, rápidamente se desmarcó del fracaso. El Rock E1 quedó en el olvido, pero en retrospectiva su historia es fascinante, fue el primer intento serio de combinar un celular con un reproductor de música y aunque fracasó, abrió el camino para algo mucho más grande. De hecho, muchos analistas coinciden en que el Rock fue el ensayo general del iPhone, ese dispositivo que cambiaría el mundo pocos años después. Así que, aunque en México pasó sin gloria y con más críticas que halagos, el Rock E1 dejó una huella. Nos enseñó que los fracasos tecnológicos también pueden ser el primer paso hacia las grandes revoluciones. A mediados de los 2000, mientras muchos hogares en México apenas estaban cambiando las viejas televisiones de cajón por las primeras pantallas planas, comenzó una guerra silenciosa que prometía definir el futuro del entretenimiento casero, el enfrentamiento entre el HD-DVD y el Blu-ray. El HD-DVD, impulsado por Toshiba, llegó con la promesa de ofrecer películas en alta definición con costos más accesibles que su competidor. Para quienes ya estaban cansados de ver películas en DVD y querían aprovechar sus nuevas pantallas, el formato sonaba atractivo. Sin embargo, muy pronto quedó claro que la batalla no sería pareja. En México, las tiendas como Mix-Up, Blockbuster o Sanborns empezaron a mostrar los dos formatos casi al mismo tiempo. La confusión era enorme, ¿cuál era el bueno? ¿Valía la pena invertir en un reproductor HD-DVD si también existía el Blu-ray? La respuesta la dieron rápidamente los grandes estudios de cine. Disney, Warner Bros. Y otros gigantes de Hollywood apostaron únicamente por el Blu-ray, y eso condenó al HD-DVD desde el inicio. Para el consumidor mexicano, el golpe fue doble. Por un lado, el catálogo de películas en HD-DVD era muy limitado. Mientras tanto, las estanterías de Blu-ray empezaban a llenarse de estrenos llamativos como Piratas del Caribe, Harry Potter o Spider-Man. Y, por supuesto, nadie quería gastar miles de pesos en un reproductor que corría el riesgo de quedarse obsoleto en menos de un año. Además, los propios distribuidores comenzaron a retirarlo. En tiendas de electrónica como Liverpool o Palacio de Hierro, los reproductores HD-DVD que no se vendían terminaron en remates espectaculares, donde algunos afortunados compraron equipos a precios bajísimos, aunque al poco tiempo ya no había donde conseguir nuevas películas. En 2008, Toshiba anunció oficialmente la retirada del formato, y el HD-DVD pasó al olvido. Hoy es apenas una curiosidad tecnológica que algunos coleccionistas conservan como recuerdo de esa época en que las batallas no eran de streaming, sino de discos físicos. Para México, esta historia dejó una lección clara: en la tecnología, no basta con que un producto sea bueno o más barato. Lo que realmente importa es el respaldo de la industria, el catálogo disponible y la confianza del consumidor. Y en ese terreno, el Blu-ray ganó por nocaut. En 2006, cuando los cibercafés todavía estaban llenos de jóvenes chateando en Messenger y la conexión Wi-Fi apenas comenzaba a expandirse en México, Sony lanzó un dispositivo que parecía adelantado a su tiempo, el Sony Malo, My Life Online. Su idea era sencilla pero poderosa: ofrecer un aparato compacto con teclado deslizable, acceso a Skype, AIM, Google Talk y otras plataformas de mensajería, todo sin necesidad de contratar un plan celular. Sobre el papel sonaba perfecto. ¿Te imaginas tener un gadget dedicado exclusivamente a mantenerte conectado con tus amigos? Para los adolescentes de la época, el Milo prometía ser el sueño hecho realidad: hablar con tus contactos sin depender de las enormes tarifas de mensajes SMS que cobraban las compañías telefónicas.
Pero en México el entusiasmo duró poco. El gran problema era su dependencia total del Wi-Fi. Y en 2006, tener acceso constante a una red inalámbrica era casi un lujo. La mayoría de los hogares seguían conectándose por cable, y los pocos módems Wi-Fi que existían tenían cobertura limitada. Ni hablar de las calles, parques o plazas públicas, conseguir señal era prácticamente imposible. Así, el Milo quedaba inútil en la mayoría de los contextos cotidianos. A eso se sumaba el precio elevado. En un país donde la mayoría de los jóvenes usaba celulares básicos como el Nokia 1100 o el Sony Ericsson W200 con su famoso Walkman, gastar varios miles de pesos en un dispositivo que solo servía para chatear por Wi-Fi parecía una mala inversión. Lo más curioso es que el Milo llegó justo cuando los smartphones empezaban a despegar. Los primeros modelos de BlackBerry comenzaban a hacerse populares entre ejecutivos y profesionistas en México, y poco después el iPhone haría su debut global. Estos dispositivos ofrecían todo lo que el Milo prometía, pero con más funciones, conectividad en cualquier parte y una experiencia mucho más completa. El Milo, en cambio, quedó atrapado entre dos mundos, demasiado limitado para competir con un celular y demasiado caro para ser considerado un simple juguete. En cuestión de meses, pasó de ser una novedad llamativa a convertirse en un recuerdo borroso. Hoy, ver un Sony malo es como encontrarse con un fósil tecnológico. Pocos lo recuerdan, y quienes lo conocieron saben que es un claro ejemplo de cómo una buena idea puede fracasar si llega al lugar y al tiempo equivocados. En México, su destino estaba sellado desde el inicio, sin Wi-Fi disponible y con precios fuera del alcance, nunca tuvo la menor oportunidad de convertirse en parte de nuestra vida diaria. En el año 2000, Apple sorprendió al mundo con uno de sus productos más elegantes y ambiciosos, la Power Mac G4 Cube. Un ordenador compacto, encerrado en un cubo acrílico de apenas 20 centímetros, que parecía más una pieza de museo que una computadora convencional. Su diseño minimalista fue tan llamativo que inmediatamente atrajo la atención de fanáticos de la tecnología y del diseño industrial. En México, el G4 Cube se convirtió en un objeto de deseo para quienes frecuentaban las Mac Stores recién abiertas o las secciones de cómputo en tiendas como Palacio de Hierro o Liverpool. Ver aquel cubo transparente en exhibición era casi como admirar una obra de arte futurista. Sin embargo, muy pocos podían permitirse comprarlo. El primer gran obstáculo era su precio exorbitante. Mientras en Estados Unidos ya resultaba costoso, en México el G4 Cube podía superar fácilmente los 40,000 pesos, una cifra que lo alejaba del público general. Solo diseñadores, arquitectos o ejecutivos con poder adquisitivo podían considerarlo. Pero incluso para ellos, el equipo resultaba poco práctico. El segundo problema fue su falta de flexibilidad. El G4 Cube no permitía modificaciones internas, algo esencial para los profesionales que requerían más potencia o capacidad de expansión. Además, aunque Apple presumía que era silencioso gracias a su diseño sin ventilador, esto derivaba en problemas de sobrecalentamiento que alarmaban a los usuarios. En México, donde muchas oficinas no tenían aire acondicionado, esa limitación era aún más evidente. La combinación de alto precio y poca funcionalidad condenó al G4 Cube al fracaso. En menos de un año, Apple lo retiró del mercado. Pero su impacto visual dejó huella, muchos lo recuerdan como uno de los equipos más bellos y al mismo tiempo más inútiles de la marca. Para los consumidores mexicanos, el Cube se volvió más un símbolo aspiracional que una herramienta real. Estaba presente en catálogos, en vitrinas y en conversaciones de diseñadores que soñaban con tenerlo, pero en la práctica muy pocos pudieron usarlo como equipo principal. Hoy, el G4 Cube es recordado como una pieza de colección, un objeto que representa la ambición estética de Apple en una época en la que todavía buscaba su identidad tecnológica. Su historia nos recuerda que en México, como en muchas partes del mundo, la belleza de un producto no siempre basta para justificar su precio. Y aunque el G4 Cube fracasó en ventas, también mostró que Apple ya estaba cultivando esa mezcla de innovación y diseño que años después la llevaría a dominar el mercado. En 2003, Nokia intentó dar un golpe revolucionario al mercado al lanzar el Nokia N-Gage, un híbrido entre teléfono celular y consola portátil. La idea sonaba increíble,
un solo dispositivo para hacer llamadas, escuchar música y, además, jugar títulos con calidad similar a la de una consola de videojuegos. Para los jóvenes de la época, acostumbrados a cargar con su Game Boy en la mochila y un celular básico en el bolsillo, el N-Gage parecía ser el futuro hecho realidad. En México, el lanzamiento del N-Gage generó mucha expectativa. Las revistas especializadas en tecnología y videojuegos, como Club Nintendo, le dedicaron páginas enteras hablando de sus funciones innovadoras. En vitrinas de tiendas como Electra, Coppel o Sears se anunciaba como la nueva era del entretenimiento portátil. Sin embargo, bastó poco tiempo para que las ilusiones se derrumbaran. El primer gran problema fue su diseño incómodo. Para hacer llamadas, había que sostener el teléfono de lado, lo que rápidamente le valió el apodo de taco y se convirtió en objeto de burla. Imagínate responderle a tu mamá desde el recreo de la secundaria con un aparato que parecía una consola pegada a la oreja. Era inevitable llamar la atención, y no de la buena. El segundo problema fue la logística absurda de los juegos. Para cambiar de cartucho era necesario apagar el teléfono, retirar la batería y solo entonces insertar el nuevo. En pleno 2003, cuando ya existían consolas mucho más prácticas, esa complicación parecía ridícula. En México, donde muchos adolescentes juntaban sus ahorros o convencían a sus padres de hacer pagos en meses sin intereses para obtenerlo, la decepción fue aún más grande. Los botones incómodos, la pantalla pequeña y la poca disponibilidad de títulos de calidad hicieron que el entusiasmo se desinflara rápido. En 2004 Nokia lanzó una versión mejorada, el N-Gage QD, corrigiendo algunos errores, pero para entonces ya era tarde. El Nintendo Game Boy Advance dominaba por completo, y poco después llegaría el Nintendo DS con propuestas más atractivas y fáciles de usar. En comparación, el N-Gage parecía un experimento mal logrado. Hoy, el N-Gage es recordado en México como una curiosidad tecnológica. Algunos lo conservan como pieza de colección, otros lo mencionan en foros de nostalgia, pero la mayoría apenas lo recuerda. Fue un ejemplo clásico de cómo una idea que parecía brillante terminó siendo un fracaso monumental por su mala ejecución. El N-Gage nos enseñó que, por más innovador que un producto parezca, si no se adapta a la experiencia del usuario, está condenado a quedarse en el olvido. En nuestro país, pasó de ser la consola del futuro a convertirse en una anécdota tecnológica que muchos prefieren olvidar. En 2007, cuando las laptops empezaban a ser más compactas y los primeros smartphones comenzaban a llamar la atención en México, Tom decidió lanzar un dispositivo que prometía ser el puente entre ambos mundos, el Palm Folio. La idea era simple, una mini laptop que funcionara como compañera de los celulares Palm, pensada para revisar correos, redactar documentos y navegar por Internet de manera rápida y ligera. En teoría, sonaba como una gran propuesta. El folio pesaba poco más de 1 kilo, tenía una pantalla de 10 pulgadas y un sistema operativo basado en Linux que le permitía encenderse al instante, algo muy atractivo en una época donde esperar a que Windows arrancara podía tardar varios minutos. Para muchos profesionistas y estudiantes mexicanos, parecía la herramienta ideal para llevar a clases, juntas o viajes. Pero la realidad fue muy distinta. El gran problema era que el folio no era un dispositivo independiente. Para conectarse a Internet o sincronizar datos, dependía totalmente de un smartphone Palm. Esto lo hacía redundante y poco práctico justo cuando las laptops compactas empezaban a volverse accesibles y los teléfonos inteligentes se volvían más completos por sí mismos. En México, donde comprar tecnología implicaba un gasto considerable y donde cada peso invertido debía rendir frutos reales, el Palm Folio se percibía como un lujo innecesario. Su precio rondaba los $500, lo que en aquel entonces superaba fácilmente los 6,000 pesos. Con esa cantidad, muchos preferían adquirir una laptop económica que ofrecía mucho más o, en su defecto, esperar a los nuevos celulares que comenzaban a integrar funciones de navegación y productividad. El folio llegó en el peor momento posible. Mientras Palm lo anunciaba como un compañero para el trabajo y la escuela, el iPhone estaba a punto de irrumpir en el mercado y demostrar que un solo dispositivo podía hacerlo todo sin necesidad de un accesorio adicional.
En pocas semanas, las críticas lo destrozaron y la propia PAM decidió cancelar el proyecto antes de que llegara masivamente a las tiendas. En México, la mayoría de la gente apenas escuchó hablar del PAM Folio. Quienes lo recuerdan lo hacen como una nota curiosa en revistas de tecnología o como un casi producto que nunca tuvo oportunidad. Hoy, es considerado un ejemplo clásico de cómo una empresa puede apostar por una idea que, aunque parecía lógica en papel, estaba destinada al fracaso porque no supo leer las necesidades reales del mercado. El PAM Folio nos recuerda que en tecnología el momento lo es todo. Y en este caso, PAM apostó mal. Mientras la gente buscaba simplificar su vida con un solo dispositivo, ellos ofrecieron uno más que complicaba todo. Hablar de la Sega Dreamcast es hablar de una consola que llegó con la promesa de revolucionar los videojuegos a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Para muchos fanáticos en México, fue un destello de innovación adelantado a su tiempo, pero que lamentablemente terminó siendo uno de los fracasos más sonados de la industria. La Dreamcast traía funciones que parecían de ciencia ficción en su momento, un módem integrado para jugar en línea, algo prácticamente inexistente en el mundo de las consolas, gráficas impresionantes que superaban a lo que teníamos en el Nintendo 64, y accesorios como el VMU, Visual Memory Unit. Una tarjeta de memoria con pantalla que podía sacar del control para jugar minijuegos. Para los gamers mexicanos acostumbrados a soplar cartuchos o usar consolas mucho más básicas, la Dreamcast parecía una ventana al futuro. Su catálogo también tenía joyas inolvidables. Shenmue, Jet Set Radio y Soul Calibur se convirtieron en títulos de culto. Las revistas mexicanas de videojuegos como Club Nintendo y Atomix dedicaron páginas enteras a mostrar lo que Sega estaba logrando. En tiendas como Sears o Sanborns, verla en exhibición era toda una experiencia. Pero a pesar de toda esa innovación, la Dreamcast tuvo un camino cuesta arriba en México. El primer problema fue su precio. Importar la consola resultaba caro, y con la llegada de la PlayStation 2, que además de ofrecer juegos traía la capacidad de reproducir DVDs, algo muy atractivo en esos años, la balanza se inclinó rápidamente hacia Sony. En un país donde muchas familias buscaban un aparato que sirviera para más de una función, el PS2 se llevaba la ventaja. Otro golpe duro fue la falta de confianza. Sega ya venía de fracasos anteriores como el Sega Saturn, lo que hacía que muchos consumidores dudaran de invertir en otra consola de la marca. En México, conseguir juegos originales de Dreamcast también era complicado, las tiendas no siempre tenían buen surtido, y poco a poco se fue relegando a un rincón de los estantes. En 2001, apenas 2 años después de su lanzamiento, Sega descontinuó la Dreamcast, marcando el final de su carrera como fabricante de consolas. Para los mexicanos que la alcanzaron a tener, quedó como un recuerdo agridulce, una consola adelantada a su tiempo, pero sin el apoyo suficiente para sobrevivir en un mercado tan competitivo. Hoy, la Dreamcast es recordada con nostalgia en México por coleccionistas y gamers que reconocen su innovación, aunque al mismo tiempo se lamenta que no haya tenido la oportunidad de brillar más. Es un claro ejemplo de que, en la industria de la tecnología, ser el primero no siempre garantiza el éxito. Videojuego Bloque 9, El Gizmondo. En 2005 apareció uno de los intentos más ambiciosos, y al mismo tiempo más caóticos, de la industria tecnológica, el Gizmondo. Esta consola portátil prometía ser mucho más que un dispositivo para jugar. Sobre el papel, ofrecía cámara integrada, GPS, reproductor multimedia y, por supuesto, videojuegos. En teoría sonaba como la navaja suiza de los gadgets, el aparato que lo tendría todo. En México, la noticia llegó a través de revistas de tecnología y videojuegos como Atomix o Eres Niños, donde se hablaba de un dispositivo que podría competir contra gigantes como el Nintendo DS y el Sony PSP. Los pocos distribuidores que lo mostraron en vitrinas lo anunciaban como el futuro del entretenimiento portátil. Pero la realidad estuvo muy lejos de cumplir esas expectativas. El Gizmondo sufrió desde el principio con una biblioteca de juegos ridículamente limitada, apenas 14 títulos disponibles, muchos de ellos poco memorables. Y mientras tanto, sus rivales ofrecían catálogos que crecían cada mes con títulos que se volvían clásicos instantáneos. En México, conseguir un juego para el Gizmondo era casi imposible,
Y muchos importadores se desanimaron al ver que nadie lo pedía. A esto se sumaban los problemas técnicos constantes. Los reportes de bloqueos, pantallas congeladas y fallas de hardware eran frecuentes, lo que convertía al aparato en una inversión arriesgada. Y hablando de dinero, el precio también jugaba en su contra, era demasiado caro para competir con el DS o el PSP, especialmente en un país donde cada peso invertido en tecnología tenía que justificarse con calidad y durabilidad. Pero lo más escandaloso fue lo que había detrás de la empresa creadora, Tiger Telematics. Muy pronto comenzaron a salir a la luz vínculos con escándalos financieros e incluso rumores de relación con crimen organizado. La mala fama no tardó en llegar a México, donde el Gizmondo pasó de ser un aparato curioso a convertirse en sinónimo de fraude y mala gestión empresarial. En menos de un año, la consola fue descontinuada y quedó como uno de los fracasos más estrepitosos de los 2000. Para muchos mexicanos, el Gizmondo nunca pasó de ser una nota en las revistas o una anécdota en foros de Internet. Muy pocos llegaron a verlo en persona, y quienes lo hicieron recuerdan que parecía más un prototipo mal terminado que un producto listo para conquistar el mercado. Hoy, el Gizmondo es una rareza que apenas algunos coleccionistas buscan como pieza de museo tecnológico. Su historia nos deja claro que no basta con prometerlo todo, si no hay un buen respaldo, un catálogo sólido y una ejecución impecable, el destino es el fracaso. En 2009, cuando el iPod Touch ya dominaba el mercado mundial y era casi un objeto aspiracional en México, Microsoft decidió lanzar su propio reproductor multimedia, el Zune HD. Sobre el papel, tenía todo para competir, una pantalla OLED de gran calidad, radio en alta definición, sincronización inalámbrica y un diseño moderno que llamaba la atención. En Estados Unidos, el Zune se publicitó con fuerza, pero en México llegó con perfil mucho más bajo. Muy pocos distribuidores lo trajeron oficialmente, y la mayoría de los consumidores lo conoció por revistas o foros de Internet. Los que lo veían en vitrinas de tiendas como Mix-Up o Sanborns quedaban impresionados por la calidad de su pantalla, pero al mismo tiempo dudaban si valía la pena arriesgarse por un reproductor poco conocido. El gran problema fue que el Zune llegó demasiado tarde. Para 2009, Apple ya había construido un ecosistema completo alrededor del iPod y el iTunes Store, donde podías comprar y descargar música de manera sencilla. Mientras tanto, el Zune apenas tenía un catálogo limitado y carecía de aplicaciones atractivas. En México, otro obstáculo fue el precio. Con un costo elevado y pocas opciones de contenido legal compatibles, la mayoría de los jóvenes prefería seguir con sus iPods, que además podían llenarse con miles de canciones descargadas de Ares o LimeWire. El Zune, aunque técnicamente atractivo, no ofrecía nada que justificara cambiarse. Algunos usuarios que se arriesgaron a comprarlo recuerdan que era un dispositivo elegante y con un sonido de gran calidad, pero con una gran desventaja, casi nadie más lo tenía. No había accesorios disponibles en tiendas mexicanas, no se encontraba fácilmente soporte técnico y era común que los vendedores mismos lo desconocieran. Esa falta de respaldo condenó al Zune al olvido. En 2011, Microsoft anunció la desaparición definitiva de la línea Zune, dejando al modelo HD como una especie de curiosidad tecnológica. Hoy, quienes lo recuerdan en México lo mencionan como el intento fallido de Microsoft de competir con Apple, un dispositivo que pudo ser más, pero que no supo llegar en el momento ni en el lugar adecuados. El caso del Zune HD nos recuerda que en tecnología no basta con ofrecer buenas especificaciones. También hace falta un ecosistema, una comunidad de usuarios y, sobre todo, el respaldo de una marca con visión a largo plazo. Y en México, ese respaldo brilló por su ausencia. En 2009, Google lanzó uno de sus proyectos más ambiciosos y, al mismo tiempo, más confusos, el Google Web. La idea era revolucionar la forma en que nos comunicábamos al combinar correo electrónico, mensajería instantánea, documentos colaborativos y hasta archivos multimedia en un solo espacio interactivo. En papel sonaba increíble, pero en la práctica fue un caos. La interfaz estaba sobrecargada de herramientas, los menús parecían no tener fin y la experiencia era confusa para la mayoría de los usuarios. Y en México, donde la gente apenas estaba acostumbrándose a Gmail, Messenger y Hi5, el Wave parecía un rompecabezas demasiado complicado.
El problema más grande fue que llegó demasiado pronto. En 2009, la mayoría de los usuarios en nuestro país seguía conectándose a Internet desde cibercafés o con planes de conexión limitados en casa. La idea de colaborar en tiempo real en un mismo documento sonaba futurista, pero la velocidad del Internet no siempre lo hacía posible. Las sesiones se congelaban, se perdían datos y la frustración terminaba ganándole a la curiosidad. Además, el concepto mismo de Wave era difícil de explicar. ¿Era un correo? ¿Un chat? ¿Un espacio compartido? Ni siquiera los tutoriales lograban aclararlo. En México, donde la tecnología se adoptaba de manera gradual y dependía mucho de su practicidad, la complejidad del Wave lo condenó a ser un experimento sin futuro. No ayudó tampoco que muy pocos lo usaran. Google intentó crear expectación con invitaciones limitadas, algo parecido a lo que hizo con Gmail años antes. La realidad fue que, una vez dentro, muchos usuarios simplemente no sabían qué hacer. Las universidades y oficinas en México apenas lo probaron y lo abandonaron enseguida. En 2010, apenas un año después, Google anunció el final del proyecto. Sin embargo, su historia no fue del todo negativa. Muchas de las ideas que presentó el Wave sirvieron como base para herramientas que hoy usamos a diario, como Google Docs y Google Drive. En México, el recuerdo del Wave es casi inexistente. Algunos lo mencionan en foros tecnológicos como un intento adelantado a su tiempo, pero la mayoría apenas lo conoció de oídas. Es un ejemplo perfecto de cómo incluso una empresa gigante puede equivocarse al querer imponer una innovación que nadie estaba preparado para entender ni aprovechar. El Google Wave nos dejó una lección clara: no basta con ser innovador, también hay que ser accesible. Y en los 2000, eso fue algo que México, con su infraestructura limitada y su público apenas adaptándose al mundo digital, no podía darle. En 2006, cuando los celulares empezaban a dejar de ser solo para llamar y mandar mensajes, apareció uno de los modelos más llamativos de la época, el LG Chocolate Phone. Su diseño rompía con lo tradicional, acabado negro brillante, teclas táctiles iluminadas en rojo y una apariencia que lo hacía parecer más un accesorio de moda que un teléfono común. En México, el chocolate se convirtió en un objeto aspiracional. Lo veías anunciado en revistas juveniles, espectaculares y hasta en comerciales de televisión donde se resaltaba su estilo elegante. Para muchos adolescentes y jóvenes adultos, era el celular perfecto para presumir en la universidad o en el trabajo. Pero la realidad es que, más allá de su aspecto llamativo, el LG Chocolate tenía serias limitaciones. Su conectividad a Internet era básica, carecía de aplicaciones avanzadas y su cámara no destacaba frente a otros modelos de la época. En un momento en que los teléfonos comenzaban a convertirse en pequeñas computadoras portátiles, el chocolate se quedaba corto. El verdadero golpe llegó en 2007 con el lanzamiento del iPhone, que redefinió lo que un celular debía ser. De pronto, un teléfono ya no se medía solo por su apariencia, sino por su capacidad de integrar música, internet, aplicaciones y una experiencia de usuario fluida. El LG Chocolate, que un año antes parecía moderno, quedó obsoleto casi de inmediato. En México, muchos que habían hecho un esfuerzo económico para comprarlo se sintieron decepcionados al ver que, en cuestión de meses, el celular que era motivo de envidia se convirtió en un aparato limitado y olvidado. Hoy, el chocolate es recordado con nostalgia como un símbolo de transición, un celular que apostó más por el diseño que por la funcionalidad y que terminó siendo devorado por la ola de smartphones. Los 2000 fueron una época fascinante en la que la tecnología prometía cambiarnos la vida todos los días. Y aunque muchos de estos productos fracasaron de manera estrepitosa, también nos dejaron grandes lecciones. Que la innovación sin practicidad no sirve, que el diseño sin funcionalidad no perdura y que llegar demasiado tarde o demasiado pronto puede ser tan malo como no llegar nunca. En México, estos gadgets fueron parte de vitrinas, revistas, anuncios y conversaciones. Algunos los vimos en tiendas y soñamos con tenerlos, otros los compramos y nos llevamos la decepción, y muchos simplemente los recordamos como curiosidades que marcaron nuestra entrada al mundo digital moderno. Cuéntanos en los comentarios, ¿llegaste a tener alguno de estos productos? ¿Cuál recuerdas haber visto en las tiendas mexicanas? Dale like al video si reviviste algún recuerdo con esta lista.
Suscríbete al canal para no perderte más contenidos de nostalgia tecnológica y comparte este video con tus amigos para que también recuerden cómo los 2000 estuvieron llenos de promesas y de fracasos. Porque al final, incluso los peores inventos forman parte de nuestra historia. Y aunque quedaron en el olvido, todavía nos hacen sonreír cuando los recordamos.